objeto de grandes críticas porque evidentemente no están a la altura de los tiempos que vivimos. Ahí hay una demora en implementar políticas de construcción de recintos de privación de libertad, pero estamos atrasados en eso. Evidentemente no solamente un tema de recintos penitenciarios, aquí se requiere una infraestructura de profesionales, psicólogos, psiquiatras, criminólogos, etcétera, que estén involucrados en el tratamiento de estas personas que son seres humanos, claro, y que hay que recuperarlo, todo lo cual es costosísimo, ¿no? Un presidiario le cuesta al Estado millones y millones de pesos, ¿no es cierto? Y no hace nada, es una persona que es un zángano, digamos, privado de libertad, y que son escuelas del delito todavía. Se está luchando contra eso, no quiero dejar una imagen negativa, pero se construyen 2 o 3 recintos por año, en circunstancias que tendrían que ser 15 o 20. ¿No es cierto? La población penal chilena es de 44 mil reclusos, ¿no? Y muchos de ellos no tienen ninguna posibilidad de ser redactados. Están en algunos casos todavía viviendo en hacinamiento. Pero el punto fundamental, después de decir que hay desequilibrio, es que hay un proceso en esto que yo diría que ha ido como de vuelta, ¿no? En el sentido de que hubo en un comienzo una intención de privilegiar lo que se denomina un derecho penal mínimo, con una reforma procesal penal, con el Ministerio Público y la justicia garantía, en fin, muy predispuesta en favor justamente de un principio de inocencia que favoreciera categórica y resueltamente al imputado o al condenado. Esto tenía la razón indiscutible que ya mencionamos con anterioridad, de que la legislación chilena hasta 1997 era realmente vergonzosa, como lo dijimos, ¿no? Entonces, este extremo en que nos hallamos, casi como en la política del péndulo, llevó al otro extremo. Entonces, nos rodeamos de teorías y de doctrinas del llamado derecho penal mínimo y de un proceso penal absolutamente inobjetable, que era el nuevo proceso penal, oral, en fin, con las características que ya también hemos escrito, para reemplazar lo que era el sistema antiguo. Pero se nos olvidó la víctima. Se nos olvidó la seguridad de la sociedad. Claro. Sí, que es la otra parte. A pesar de que la reforma, ¿no es cierto?, el artículo, hoy día es el artículo 83, inciso primero de la Constitución actual, dice que la función del Ministerio Público es también dar protección a las víctimas. No ha sido esa la tónica de la labor del Ministerio Público. ¿No? El Ministerio Público en este momento manda archivo el 70% de los asuntos que ingresan a la Fiscalía. Los archiva. O sea, no los investiga. Es el Ministerio Público, que le sepa a los televidentes, es el órgano del Estado que tiene el monopolio exclusivo y excluyente de la investigación de los hechos que presentan caracteres de delito, ¿no? Los archivos, el 70%, algunas cifras ya incluso están llegando al 72-73%. El Ministerio Público en estos momentos son varios miles de fiscales y de funcionarios que están cumpliendo esta labor, ¿no? Y más los centenares de casos de tribunales de garantía que están preocupados, digamos, del control de detención y una serie de labores que cumple el Ministerio Público. Y el problema está en que, en primer lugar, como digo, la víctima en este momento se ve muy desamparada. O sea, hay una preocupación del Estado que está bien, yo digo que no digo que esté mal, pero hay una preocupación del Estado que es asimétrica, ¿no? La asimetría consiste en que el Estado se preocupe de prodigar justicia al imputado y condenado, pero también justicia a la víctima, que puede ser la propia sociedad, claro, ¿no es cierto?, con el clima de inseguridad pública, por la delincuencia común, la delincuencia terrorista, el narcotráfico y cosas por el estilo. Pero esa segunda fase esencial, coetánea, no aparecía. Me parecía muy brumosa, difusa, ¿no es cierto?, en términos de que prácticamente no había quien se hiciera responsable de esto, ¿no? Entonces se comenzó con una serie de modificaciones legales, tal vez sea necesaria una reforma constitucional, las reformas constitucionales suelen ser necesarias, y este podría ser un caso, para reforzar el deber del Ministerio Público o de otras instancias, por defender también a las víctimas, ¿no? Este clima que yo he detectado que se vive en México, se vive en términos infinitamente menores, a escala, digamos, en Chile, pero se vive en Chile en este
hay una preocupación increciendo, masiva en Chile, por la inseguridad humana. O sea, es que la delincuencia común, lo que llamábamos en una oportunidad anterior, el crapulaje, digamos, la delincuencia, el lumpen generalizado ya y organizado, sí, que asalta y roba en campos y ciudades sin ningún tipo de control, eso es algo que realmente ya masivo en Chile. Vamos a tener que ir a un corte, don José Luis, pero regresamos en un momento, porque este tema de seguridad, impartición de justicia, a veces se confunde y creo que vale mucho la pena sacarlo. Regresamos con ustedes en un momento más, estamos en su programa 6 en Contextos. Volvemos.